de tantas preguntas que tenemos que hacerle, bienvenida Pilar Alía. Hola, buenos días. Consultores, Qué tantas ganas teníamos consultas de verte. tenemos. Y hoy un tema que yo creo que a todos ustedes les va a interesar, como es desgravarnos en los gastos del cole. Desde libros hasta guarderías, cuidado de los niños menores de 3 años, etcétera. Pero vamos a ir desgranando poco a poco todo esto. Buenos días, Pilar Alía, bienvenida, estando contigo. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, que vas a empezar el cole y todo el mundo preguntándote, ¿eh? Todo el mundo. A ver, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, por los... ¿Por las guarderías? Las Por las guarderías. guarderías. Por edades. Exacto. Por edades, sí. Vale, pues ¿qué tenemos de guarderías? Desde el 1 de enero del 2018 entra como novedad, ya en la declaración que hemos presentado estos meses atrás, la deducción por guarderías. Es una deducción complementaria a la maternidad. ¿Y el importe cuál es? Pues el importe es la menor de dos cantidades, 1.000 euros o lo que es lo mismo, 83,33 con todos los decimales al mes, o la cotización de la mamá a la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que quien informa a Hacienda es la propia guardería, por la matrícula y los meses que han pagado los padres a la guardería, y es la propia guardería o centro de atención a la infancia quien informa a Hacienda. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un hijo en edad de llevarlo a la guardería, voy a llevarlo a la guardería y ¿se deducen todas las guarderías públicas y privadas? Sí, todas las guarderías, y también tenemos que decir que en los meses que el niño no va a la guardería, por ejemplo el mes de agosto no es deducible. Porque no pagas. Porque no pagas, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de todo, no se preocupen que vamos a tocar todos los temas que le interesan, pero por si acaso tiene alguna duda, 925 28 87 91 por WhatsApp 660 37 3930 y ya verán cómo le saca de esa duda a Pilar enseguida. Y cuando yo tengo un gasto deducible en guardería, ¿qué quiere decir? ¿Que si yo voy a pagar de guardería 200, yo a la guardería le voy a pagar nada más que 100 y ya me olvido del resto o no? No, tú pagas el importe que te cobre esa guardería pública privada, y luego la deducción es la que estamos diciendo. Incluiremos esa deducción en nuestra declaración de la renta. Efectivamente, y siempre, por supuesto, para niños hasta 3 años. Bueno, ayer escuché un informe que de media los que tenemos hijos en edad escolar nos vamos a gastar ahora en el arranque del curso más de 1.000 euros. Que además de los que no van a la guardería, vamos a dejar a los pequeños apañados, como dicen eso. ¿Qué pasa con la gente que contrata a una cuidadora? La gente que contrata a una ¿También cuidadora se puede deducir? Tiene deducciones, pero aquí en nuestro caso concreto, en Castilla-La Mancha, no. Es decir, que tú vas a pagar a tu cuidadora lo que le pagues y no te vas a poder deducir absolutamente nada. Para que ustedes aquí lo no sepan tenemos también. ningún tipo de deducción autonómica. Bueno, lo que decía es que está claro que nos vamos a gastar una media de 1.000 euros en este inicio de curso. Muchos de ellos van destinados a libros de texto. Los libros de texto, ¿qué pasa con ellos? Pues los libros de texto tenemos que tener en cuenta que entramos en lo que es la materia de las deducciones autonómicas, porque lo que hemos hablado de guardería es una deducción estatal, ¿vale? Los libros de texto son deducciones autonómicas y cada comunidad autónoma establece las suyas. Aquí en Castilla-La Mancha, desde el año 2013, por la Ley de Medidas Administrativas, se introduce la deducción por libros de texto y por el inglés. Libros de texto es la deducción del importe pagado para enseñanza obligatoria. Consideramos, y la ley considera enseñanza obligatoria infantil, primaria y secundaria, lo que llamamos ahora la ESO, sí. Bachillerato no, ¿vale? Y luego la deducción del 15% de los gastos de inglés como actividad extraescolar. Pero actividad extraescolar en una academia reglada, no el profesor particular que viene o que puede venir a nuestra casa. ¿En el cole? ¿Contaría como extraescolar en el cole? También contaría, porque tú se lo estás pagando al colegio. ¿Pero todo el mundo se puede deducir de los libros o ahí sí que tenemos que ver un poco los niveles de renta? Efectivamente, tenemos que tener en cuenta los niveles de renta, porque a pesar de ser deducción autonómica, empieza a aplicarse en lo que es la renta estatal. Y hay una serie de limitaciones. En la renta estatal tenemos lo que llamamos la base general, que sería, por así decirlo, los salarios, lo que cobramos de salario, y la base del ahorro, que puede ser los intereses de las cuentas bancarias. Tenemos que tener en cuenta sumar esa base general, esa base del ahorro, y restarlas nuestras deducciones familiares, que por hijos son de 2.400 por cada hijo. Eso lo restamos, y si hacemos la declaración conjunta, hasta 12.000 euros nos deducimos 100 por gastos de libros, etcétera, por hijo.
Si la hacemos individual, hasta 6.500 nos deducimos 50 euros. ¿Y en ese gasto se incluyen también los uniformes? Pues mira, Alfonso, uniformes y material escolar... ¿Es lo mismo? Uniformes y material escolar son deducciones autonómicas de otras comunidades autónomas, pero no de la nuestra. No de la nuestra. Perfecto. Pero también quiere decir que no todo el mundo, a lo mejor, cuando haga esas cuentas, esa suma y esa resta que dice Pilar Dalía, se va a poder deducir de los libros. Habrá gente que a lo mejor cuando haga las cuentas por su renta no pueda deducirse nada y tenga que pagarlos íntegramente. Íntegramente. Nos pregunta Lola, desde Cuenca, su hija lleva tablet, no lleva libros de texto, y ella dice, ¿puedo deducirme también yo del importe de la tablet que he comprado, que me han pedido? Hay en muchos colegios que en vez de libros de texto tienen los niños tablet y actualmente no es deducible. Aquí en Castilla-La Mancha no. O sea que aquí en Castilla-La Mancha no se pueden deducir de la tablet, o sea que la pagan ustedes y punto. Efectivamente. Es importante que conserven los tickets de todos, ¿verdad que sí? Sí, es importante, no los tickets. Es importante guardar la factura de todo, la factura de uniformes, academias de inglés, libros y todo. Es importante la factura, no ticket. Tenerla guardada, la factura donde pone el concepto y todo bien. Claro, porque en ese concepto especificado. ¿Hacienda hace una revisión aleatoria o nos puede consultar o nos puede reclamar? Sí, perfectamente. Puede recibir, y de hecho se reciben esporádicamente, los requerimientos solicitando los justificantes de las deducciones y en ese momento tenemos que tener a disposición la factura. Deducción por donativos a colegios concertados. Pues esto es muy importante, Julia. En los últimos 2 años hay cantidad de revisiones de Hacienda por este concepto. Ha estado muy de moda en los últimos meses. En los colegios concertados se establecen determinadas cuantías con carácter de donativo. Lo exigen los colegios a los padres con carácter de donativo. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un donativo a cualquier asociación, entidad pública, etcétera, como puede estar dado de alta el colegio, sobre todo los colegios concertados, tienes derecho en la renta a una serie de reducciones. El donativo que una familia dice, pues voy a donar al colegio No, X. Ese es el tema. Hay un pago que se hace en concepto de donativo, pero que no es que tú lo hagas voluntariamente, es que realmente el colegio concertado te pasa el recibo. Eso, pero que no tiene que ver con el AMPA ni con cosas de esas que todos los colegios no tiene que ver pagan, con eso. Entonces, ¿qué pasa? El colegio lo comunica a Hacienda y cuando nosotros vamos a hacer la renta en nuestro certificado de imputaciones fiscales, Hacienda nos pone que tenemos derecho a deducir el donativo, hasta 150 euros el 75% y más de los 150 el 30%. Todos no lo podemos deducir. ¿Qué es lo que ocurre? Que Hacienda está haciendo revisiones. ¿Por qué? Porque el donativo en sí puede no ser ni tener el carácter de tal. Porque si tú ese donativo lo haces y el colegio lo utiliza para un fin concreto, es decir, para pagar clases de inglés, para pagar otra cosa, entonces Hacienda te lo quita de deducción en tu renta y te sanciona. O sea, es que importantísimo. Cuidado, que a lo mejor piensan ustedes que están haciendo una donación y están beneficiando incluso al colegio y se están perjudicando. Es importantísimo. Pero lo que es importante también es que la gente sepa qué sanciones puede tener. Por ejemplo, el que a mí me reclamen los tickets de los uniformes o los libros y yo no los tenga. Eso claro, porque tú la has reducido supuestamente y tú te la has reducido y luego no tienes guardada o la has perdido o se te ha borrado la factura. ¿Qué sanción me pueden imponer? ¿Directamente no me lo pagan o tengo una sanción? No, lo que hará Hacienda es decir, que tú me pagaste a mí 100 euros, me tenías que haber pagado 150, me pagas la diferencia 50 más 25 euros de sanción, el 50% de lo dejado de ingresar. ¿Y cómo tributa un padre que cobra una beca? Pues las becas están reguladas en el artículo 7 de renta y hay que tener muy claro que son becas públicas, no de empresa. Es decir, yo empiezo la universidad, mi hijo empieza la universidad y tengo una beca. Y obtiene tu hijo por mérito. Dice la ley que tiene que ser es decir, por mérito. Sacado matrícula de honor en el último curso, por ejemplo. Entonces, la cuantía de esa beca por mérito está exenta. Está exenta hasta 3.000 euros por temas de gastos de matrícula, etcétera. Si luego incluye alojamiento, transporte y demás, hasta 15.000 euros. Incluso llega a los 18.000 si son estudios en el extranjero. Claro que no es lo mismo que de tributación. Claro, que no es lo mismo que si la empresa X, donde trabaja, por ejemplo, mi primo, le da una ayuda. Beca a los hijos. Eso sí te tributa. Eso tributa, no está exento. Bueno, pues vamos a ir sacando conclusiones. Todos los que tienen hijos, nietos en edad
edad de vuelta al cole. Que sepan que tenemos aquí en Castilla-La Mancha ese 100% de los gastos en libros de texto. No todo el mundo, hay que hacer Con esas los sumas y límites restas, de su los límites renta. de la renta. ¿Qué más tenemos que destacar? Que 15% de los gastos de las academias de inglés como actividad extraescolar, academias regladas, no clases particulares. eso es. También guarderías, no cuidados en casa de los niños, aquí en guarderías, Castilla-La Mancha, y lo ¿no? comunica la guardería Hacienda, ¿vale? No tenemos Y, que ir nosotros haciendo a comunicar nada. no, exactamente, hasta 1.000 euros al año la cotización de la mamá. Guardemos las facturas también Guardemos todas las de facturas. todos los gastos que tengamos. Ojo con los donativos a colegios Eso, ojo. concertados, muy vigilado ¿Qué en nos los aconsejas? últimos ¿No 2 hacer años. donaciones, entonces? No, si es que el donativo le tienes que hacer porque si Porque te llevas a obligan. tu hijo al colegio concertado, Que sí, el que sí. donativo le Te lo tienes que exigen hacer. en algunos colegios, no en todos, ¿eh? En casi Los todo. concertados, Mis hijas van a un concertado y no tengo Pues que sí. hacer ningún donativo, te lo digo porque es así. los concertados suele haber donativo, te lo cargan. Por eso te lo digo porque que la en gente el no banco. piense que en todos los concertados. Yo, mi hija va a pagar su beca de comedor y punto. O sea, su Pues comedor, como en todos los ojo coles. con la finalidad que tienen los donativos en los colegios concertados de nuestros Bueno. hijos, porque dependiendo de la finalidad podremos tener la revisión de Claro, Hacienda. pues Pues ahí tengan lo vamos a cuidado que dejar. Hacienda está vigilando Hombre, todo. siempre. Y le Pilar avisa Alía. a los que tienen mucha pasta, igual no, pero nosotros sí. Muchas Pilar gracias. Alía, Gracias a vosotros. un Que placer. tengas un buen día, que te pega con Pilar Alía. Venga, ya con buena música, seguimos. Me encanta de verte.